Un tocador de dormitorio en un suburbio de Chicago, a altas horas de la noche de un sábado. La habitación está en silencio, iluminada solo por el cálido y dorado resplandor de una pequeña lámpara de escritorio. Una mujer se sienta frente al espejo. Sus dedos retuercen rítmicamente secciones de cabello húmedo. Hay un aroma distintivo y empolvado de loción fijadora en el aire, mezclado con el clic agudo y frío de las pinzas metálicas para rizos cerrándose contra su cuero cabelludo. Su hija pequeña observa desde el umbral, memorizando la coreografía silenciosa de sus manos. Pero la parte extraña es esta. Nada en ese tocador requería un enchufe, y sin embargo, los resultados estaban diseñados para durar más que una tormenta. No había un calor extremo quemando el cabello, ni motores zumbando, y nada en esa mesa costaba más de unas pocas monedas de 10 centavos. Hoy en día, gastamos fortunas en planchas ardientes, persiguiendo una perfección que ellas lograban con paciencia y metal frío. Estas son 15 técnicas de peinado desaparecidas de 1957 que todavía lucen hermosas hoy. Ahora, antes de sumergirnos, pulsa ese botón de suscripción. No querrás perderte lo que viene a continuación. Miramos atrás a estos secretos de peinado de la década de 1950 y nos damos cuenta de que no desaparecieron porque dejaran de funcionar. Desaparecieron porque la industria de la belleza necesitaba vendernos algo más rápido, más caliente y mucho más caro. Cuanto más profundo miras, menos anticuados parecen estos hábitos. No eran solo rutinas de belleza, eran actos cuidadosos de preservación. Lo que desapareció no fue el resultado, fue la tranquila inteligencia doméstica a su alrededor. Estamos haciendo una cuenta regresiva de 15 de estas técnicas olvidadas. Querrás quedarte hasta la número 1, porque revela un ritual nocturno que se trataba menos de peinar el cabello y más de una mujer reclamando su propio tiempo. La cuenta regresiva comienza con la herramienta más fría y duradera del tocador, sentando las bases para todo lo demás. Número 15. La base del rizo de pinza en frío. Antes de que las pinzas rizadoras alcanzaran los 400 grados y hornearan nuestro cabello hasta someterlo, las mujeres confiaban en una geometría mucho más fría y lenta. La base de casi todos los peinados icónicos de la década de 1950 era el rizo de pinza. Después del lavado, el cabello húmedo se seccionaba, se enrollaba firmemente en círculos planos contra el cuero cabelludo y se aseguraba con una sola pinza metálica de una punta. Podías comprar una caja de ellas en la farmacia por unos centavos. La sensación era distinta. El ligero tirón del cabello, el frío del metal y la humedad secándose al aire durante horas. No requería electricidad y causaba cero daños por calor. Hoy en día nos quemamos el cabello a diario y compramos costosas mascarillas reparadoras para arreglarlo. En aquel entonces, simplemente dejaban que el tiempo hiciera el trabajo del calor. Número 14. Loción fijadora desde cero. Pero un rizo de pinza por sí solo no era suficiente para desafiar la gravedad. Las mujeres confiaban en lociones fijadoras, a menudo vertidas de pesadas botellas de vidrio de marcas como DPT Dough o incluso simples brebajes caseros. El líquido tenía un aroma distintivo, empolvado y floral, y una ligera pegajosidad en las yemas de los dedos. Se peinaba a través del cabello húmedo antes de enrollarlo. Cuando se secaba, bloqueaba el folículo piloso en su nueva forma con un agarre de hierro. A diferencia de las lacas modernas en aerosol que recubren el cabello con alcohol secante, estas lociones eran solubles en agua y se eliminaban con el cepillado, dejando ondas suaves y agradables al tacto. La industria nos convenció de cambiar esta fijación suave por aerosoles instantáneos y crujientes. Número 13. El ritual de las 100 pasadas de cepillo. Para mantener esas ondas suaves y el cabello reluciente, las mujeres practicaban un ritual nocturno que ahora parece casi mítico, las 100 pasadas de cepillo. Sentadas ante el tocador, utilizaban un cepillo de cerdas naturales de jabalí, tirando rítmicamente desde el cuero cabelludo hasta las puntas. No era solo un mito, era un acondicionamiento mecánico. Las cerdas rígidas recogían los aceites naturales del cuero cabelludo y los distribuían a lo largo de la fibra capilar, actuando como un suero natural. El susurro rítmico del cepillo a través del cabello
era una meditación silenciosa. Reemplazamos esta hidratación gratuita e integrada por costosas botellas de sueros de brillo sintético, olvidando que nuestros cuerpos ya sabían cómo cuidarse a sí mismos. Y aquí es donde el patrón empieza a mostrarse. Estos no eran solo trucos de belleza para verse bonita, eran sistemas de autosuficiencia. Una mujer con una caja de pinzas y un buen cepillo no necesitaba enchufar nada a la pared para verse impecable. Ella era dueña de su rutina. Número 12. Dormir con redecillas invisibles. Una vez que el estilo estaba fijado, una mujer protegía su inversión. No se limitaba a irse a dormir y esperar lo mejor. Envolvía cuidadosamente su cabello en una fina redecilla de nylon, casi invisible, a veces atando un pañuelo de seda sobre ella. La redecilla se sentía ligera, manteniendo suavemente los rizos planos contra la cabeza para que el dar vueltas en la cama no arruinara la forma. Era un acto de preservar su propio trabajo. Hoy nos levantamos con el pelo revuelto y empezamos de cero cada mañana. La mujer de la década de 1950 se despertaba, se quitaba la redecilla y estaba lista para el día en cuestión de minutos. Número 11. Rizos de trapo para ondas suaves. Para una onda más suave, especialmente para las niñas pequeñas, las mujeres recurrían al cesto de los retales. Los rizos de trapo consistían en tomar tiras sobrantes de tela, de algodón, quizás de un dobladillo hecho a principios de esa semana, y enrollar secciones de cabello húmedo alrededor de ellas, atándolas con un nudo. Dormir sobre suaves tiras de algodón era mucho más cómodo que los rulos de metal, y no costaba absolutamente nada. Era puro ingenio, convirtiendo los restos de costura en una herramienta de belleza. El resultado era una cabeza llena de rizos elásticos y sin daños. Pero el siguiente grupo de trucos pasó de la base a la geometría del peinado, donde las reglas se volvieron aún más precisas. Número 10. La precisión geométrica de la raya. Antes de que el moño desordenado se convirtiera en un estándar diario aceptable, la raya de una mujer era un acto de geometría deliberada. Usando el extremo afilado y puntiagudo de un peine de púa, trazaba una línea severa y perfectamente recta a lo largo de su cuero cabelludo. Una raya lateral profunda no era solo una elección de peinado, era una arquitectura instantánea para el rostro. Creaba una elegancia inmediata, realzando los pómulos sin una sola gota de maquillaje. El arrastre afilado de la púa del peine contra el cuero cabelludo era la sensación de poner el día en orden. Número 9. Cardado con intención. El volumen en la década de 1950 no provenía de una lata a presión de champú en seco o spray texturizante. Se construía desde dentro hacia afuera. El cardado, o teasing, requería un peine de dientes finos y un movimiento específico de la muñeca. Se producía un sonido suave, casi como el crujido del papel, mientras el cabello se empujaba suavemente hacia atrás, hacia la raíz. Esto creaba un cojín denso en la base, permitiendo que la capa superior de cabello cayera suavemente sobre ella como seda sobre un bastidor. Era ingeniería estructural, dándole al cabello una memoria que podía durar días. Número 8. El horario de lavado semanal. Quizás el mayor choque para las sensibilidades modernas es este. Las mujeres en 1957 generalmente se lavaban el cabello solo una vez a la semana. Lavar y marcar el cabello era un evento dedicado, generalmente reservado para una noche de viernes o sábado. Durante el resto de la semana, el cabello se mantenía seco bajo un grueso gorro de ducha de vinilo. La industria de la belleza moderna nos entrenó para despojar a nuestro cabello de sus aceites naturales cada mañana, solo para vendernos costosas botellas de humedad sintética para reemplazar lo que lavamos por el desagüe. La mujer de la década de 1950 simplemente dejaba que el ecosistema natural de su cuero cabelludo prosperara. A estas alturas, el patrón ya no se trata de productos, se trata de estándares. Estas mujeres no veían su cabello como una frustración diaria con la que luchar con planchas calientes cada mañana. Lo trataban como una tela delicada que requería mantenimiento, estrategia y respeto. Número 7. Pomada suave para cabellos sueltos. Para mantener ese aspecto impecable en el tercer o cuarto día, una mujer no empapaba su cabeza con sprays pegajosos. Recurría a una pequeña lata de pomada suave.
Tomando apenas la cantidad de una huella dactilar, calentaba la cera entre sus palmas hasta que se derretía en un barniz transparente, y luego alisaba ligeramente el halo de cabellos rebeldes. No dejaba rigidez ni escamas. Era un ajuste microscópico que la mantenía luciendo pulida sin esfuerzo, utilizando un producto que duraba años. Número 6. Pañuelos de seda como armadura ambiental. Cuando una mujer de la década de 1950 finalmente salía a la calle, no dejaba que el viento arruinara horas de trabajo paciente. El pañuelo de seda era su armadura ambiental. Doblado en un triángulo perfecto y atado firmemente bajo la barbilla, protegía el peinado de la humedad, los gases de escape y las brisas impredecibles. Viajar en un coche con las ventanillas bajadas no era un peligro. Era una oportunidad para el glamour. El pañuelo solo se quitaba al llegar a su destino, revelando una obra maestra intacta. Pero las siguientes reglas eran diferentes. No se trataba solo de resolver problemas o luchar contra el clima. Se trataba de cómo una mujer se presentaba ante el mundo, exigiendo un tipo específico de postura. Número 5. El moño francés esculpido. Cuando una mujer necesitaba un look elegante, o simplemente necesitaba ocultar completamente el cabello que estaba en su sexto día desde el lavado, recurría al moño francés o French twist. Esta técnica no requería gomas elásticas modernas ni pinzas de plástico. En su lugar, el cabello se barría completamente hacia un lado, se enrollaba suave y firmemente contra la parte posterior de la cabeza y se aseguraba con horquillas largas y flexibles, en forma de U. La sensación era de elevación inmediata. Alejaba el peso del cabello del cuello, obligando a una postura más nítida y orgullosa. Ocultaba bellamente las puntas abiertas y las imperfecciones dentro de una costura vertical limpia. Hoy en día, nos recogemos el pelo con pinzas desordenadas y desechables. La mujer de la década de 1950 utilizaba un puñado de horquillas de alambre para construir una silueta digna de un retrato de Hollywood. Era una necesidad práctica disfrazada de alta dignidad. Número 4. Colocación estratégica de las horquillas. La humilde horquilla era un elemento básico de todo tocador, pero las mujeres en 1957 las usaban con una regla específica y olvidada. El lado ondulado va hacia abajo. La lógica moderna a menudo asume que las ondulaciones son decorativas, pero fueron diseñadas para sujetar el cabello de forma segura contra el cuero cabelludo. Las mujeres compraban cartones de horquillas Guyla Whole Bob o Skull Deluxe por 5 centavos, sabiendo cómo abrirlas ligeramente con los dientes y deslizarlas invisiblemente en un rizo. Cuando se colocaba correctamente, la horquilla de metal desaparecía en el peinado, bloqueando la arquitectura desde el interior. Era una pequeña pieza de maestría oculta que no requería reconocimiento visual. Cuanto más nos acercamos al número 1, menos se trata de objetos y más de identidad. No eran solo hábitos, eran estándares silenciosos, repetidos hasta convertirse en carácter. Una mujer de mediados de siglo no se veía elegante por accidente. Lo elegía mediante la precisión diaria. Número 3. Rulos sobre la frente para dar volumen. Para lograr el icónico tupé de mediados de siglo, que enmarcaba el rostro tan bellamente, las mujeres no usaban secadores de pelo eléctricos ni cepillos redondos. Confiaban en un solo rulo de malla de gran tamaño colocado estratégicamente directamente sobre la frente. El flequillo húmedo y las secciones delanteras se peinaban hacia adelante, se envolvían sobre el barril gigante y se sujetaban con pinzas. Mientras se secaba, elevaba las raíces en un ángulo dramático. Al cepillarlo, creaba una onda suave y en cascada que captaba la luz de la mañana, justo por encima del pómulo. Daba una estructura sin esfuerzo al rostro, una técnica que requería una planificación cuidadosa del diseño antes incluso de que el cabello se secara. Número 2. El sellado final con spray. Para asegurar días de cuidadosa preservación, una mujer recurría al toque final, una de las primeras lacas en aerosol, como la recién popularizada Aquanet. No requería una aplicación pesada. En su lugar, ella se introducía en una fina bruma, dejando que la dulce nube con aroma a químicos y rosas se asentara como un barniz sobre su cabeza. El sonido era un siseo agudo, seguido de un frescor momentáneo en la piel. Proporcionaba un escudo protector que mantenía intacta la geometría esculpida,
a pesar del viento, la lluvia y la humedad de una cocina ajetreada. Era el cierre final de una semana de elegancia, pero a medida que el barniz se secaba, marcaba el final del trabajo físico, dando paso al elemento más importante de la rutina capilar de la década de 1950. Una práctica que no se trataba en absoluto de los productos, sino de algo mucho más profundo. Número 1. Las horas silenciosas del marcado en húmedo. Y ahora llegamos a la que explica todas las demás. La técnica final nunca se trató solo del objeto o la química de una loción. Se trataba de lo que sucedía a su alrededor. El marcado en húmedo, o wet set, era el ritual definitivo de mediados de siglo de sentarse bajo los rulos mientras el cabello se secaba naturalmente durante horas. Imagina un dormitorio tranquilo en 1957. Afuera, la calle suburbana se sumerge en la oscuridad, pero adentro, la luz cálida del espejo del tocador refleja a una madre enrollando suavemente una última sección de cabello alrededor de un rulo. Su hija permanece cerca, respirando el aroma del polvo y el algodón limpio, observando las manos de su madre moverse con absoluta certeza. Esto no era una tarea que debiera apresurarse. Era una cita con una misma. No era vanidad, era una armadura. En una era anterior a la gratificación instantánea, las mujeres reservaban estas horas llenas de quietud, una vez a la semana, para construir su dignidad. No tenían planchas térmicas para corregir errores en 30 segundos. Tenían que planificar su belleza con estrategia, disciplina e inmensa paciencia. El objeto era pequeño, la lección no lo era. Era una herencia transmitida de madre a hija sin haber sido escrita nunca. Un entendimiento silencioso de que verse impecable era una forma de respeto propio. Cuando el mundo moderno nos vendió cepillos de secado de 20 minutos, nos prometieron tiempo. Pero lo que realmente hicieron fue convertir un hermoso ritual semanal en una caótica carga diaria. El marcado en húmedo se desvaneció en la historia no porque fallara, sino porque requería el único lujo que el mercado de consumo moderno nunca podría permitirnos conservar: la paciencia de esperar a que algo hermoso se seque. Y cuando esas horas tranquilas del fin de semana finalmente llegaban a su fin, y las pinzas se guardaban en su caja, el verdadero significado de esta elegancia de mediados de siglo se hacía evidente. Estas 15 técnicas de peinado desaparecidas de 1957 no desaparecieron porque no lograran que las mujeres se vieran hermosas. Se desvanecieron porque el mundo moderno cambió la preservación por la velocidad y la elegancia por la conveniencia. Lo que realmente desapareció del tocador de mediados de siglo no fue la laca ni las pinzas de metal. Fue la paciencia, el enfoque y la inteligencia doméstica compartida, transmitida de generación en generación. Pero las tendencias son desechables. La memoria no lo era. En algún lugar, una abuela todavía abre un cajón forrado de satén, sosteniendo una pequeña caja de pinzas Gaila, que todavía funcionan perfectamente después de 70 años. En algún lugar, la luz de una cocina todavía brilla temprano en una mañana de domingo, iluminando a una mujer que cepilla ondas suaves, libres de calor, que durarán cómodamente más que cualquier secado de salón moderno. Si recuerdas haber visto a tu madre o abuela envolverse el pelo en una redecilla antes de acostarse, o si todavía usas algunos de estos trucos atemporales, cuéntanos tu historia en los comentarios a continuación. Cuéntanos qué ritual olvidado extrañas más. No olvides darle a me gusta a este video, compartirlo con alguien que ame la era dorada y suscribirte para más viajes a la antigua América. Hasta la próxima, mantén vivos los recuerdos.